Sobre el texto del espacio plástico y la significación, podemos decir que es un texto que nos invita a replantearnos los conceptos del espacio y lo hace precisamente desde los posicionamientos históricos y cómo a través del tiempo el ser humano va cambiando sus pensamientos y a raíz de eso se va moldeando los distintos espacios que concebimos. Y por ejemplo en la Edad Media, y lo que nos decía el texto era que había un pensamiento muy rígido y dogmático sobre la realidad y que pues siempre que se intentaba explicar algún fenómeno pues tenía que ser visto desde esa óptica, y eso se mantenía bajo los estándares religiosos que por lo general eran muy rígidos. Ya más adelante en el Renacimiento había una concepción un poco más liberal sobre estos aspectos y bueno, retomando ya los ideales de la antigüedad y los ideales clásicos, vemos cómo la sociedad reinterpreta nuevamente esos espacios porque tiene un conocimiento diferente sobre estos y así los va moldeando. Y digamos que todo esto se vería replanteado nuevamente y reforzado por las revoluciones científicas que vendrían en los años siguientes al Renacimiento. En ese sentido, el texto nos plantea el espacio de la plástica como un espacio del pensamiento, un espacio que quizá no está en el plano de lo convencional, pero que se puede ver representado en términos físicos en un espacio, pero que no necesariamente tiene que ver con el espacio que vemos, sino más como con un espacio de concepción del pensamiento, podría llamarse así. Y bueno, frente a la película de At Eternity's Gate hay un primer acto que inicia claramente en el bar, donde Van Gogh intenta vender o exponer algunas de sus piezas, pero que eventualmente no lo consigue. Y bueno, a partir de allí se van dando ciertas secuencias y ciertos momentos muy importantes y que definirían el relato póstumo, que vienen siendo la interpretación de los paisajes, por ejemplo, y cómo Van Gogh intenta representar esos paisajes y la naturaleza a través de los diferentes sentidos, y no solo el de la vista, sino también se le ve tocando la tierra, se le ve recostándose en los prados o caminando largas distancias, y pues todo esto claramente iría moldeando el personaje. También vemos unos espacios que vendrían siendo las habitaciones donde él se encontraba, y estas vendrían siendo desde el inicio una habitación fría y solitaria, y que ya después él conseguiría una habitación un poco más cálida y que tiene otro concepto. Entonces allí el personaje también se va viendo como en esa lucha de los espacios en los que se va desenvolviendo. Y finalmente uno de los momentos claves es cuando la sociedad lo señala, y no solo a él sino a sus obras, porque a sus obras las caracterizan de ser feas porque representan otro tipo de estética que él consideraba. Pues este acto vendría terminando ya cuando, después de que es apedreado por niños o es criticado por estos mismos, termina en el hospital psiquiátrico y se vería reconfortado en los brazos de su hermano, finalizando ese primer acto que viene siendo una introducción sobre lo que él pensaba y sobre las acciones que lo determinarían y lo llevarían al final de su vida. Y bueno, los planos y las maniobras audiovisuales que se utilizaron ayudan a representar y a contar la historia porque van ligados a lo que vemos que siente el personaje. Entonces hay momentos donde hay mucho movimiento de cámara que son irregulares y que suelen representar esa locura. También cuando hay planos subjetivos, pues hay una visión un poco borrosa de lo que el personaje ve, y hay unos planos largos que también acompañan esos momentos de reflexión que tiene Van Gogh a lo largo de la película. Y ya para finalizar, lo que Van Gogh logró fue una reinterpretación de los espacios que no venía siendo muy acorde con lo que se planteaba en su época, y quizá por eso también se dieron las críticas sobre lo que él pensaba. Y esta reinterpretación pues cambió un poco los paradigmas de cómo se representaba algún espacio, y allí puede haber una cierta relación con el texto, porque a medida que avanza el tiempo se van cambiando las interpretaciones y los pensamientos de quienes ocupan esos espacios y de quienes los moldean. Entonces encuentro esa relación allí, y con eso puedo concluir diciendo que Van Gogh logró reinterpretar la manera en que se observa un espacio y lo logró plasmar en sus obras, que finalmente no fueron entendidas en su momento, pero que mucho tiempo después se lograron comprender.